Buenas noches con todos. Voy a tomar lista, por favor. Gabriela Aquino, Wilson Bravo, Buenas noches, presente. buenas noches. Jan Celerio, Nelson Ceballos, Buenas noches, presente, Licen. buenas noches. Jocelyn González, Presente, Licen, buenas noches. buenas noches. Wellington Maldonado, Mariuri Mora, Buenas noches, profe, presente. buenas noches. Y Edison Pérez. Buenas noches, presente. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, el día de hoy pues les cargué dentro de la plataforma el material para que vamos a estar trabajando estos días sobre la auditoría y los sistemas de control interno. Un poco se acoge pues a ciertos conceptos y fundamentos que hemos venido viendo en cuanto a lo que es del sistema de control interno. Vamos a irnos combinando pues el efecto que tiene el sistema de control interno, ya sea con la auditoría, ya sea con el ámbito contable, cuando se, de preparación y de preparación de estados financieros. Y pues iremos desarrollando temas en función de este contenido de la de auditoría y sistemas de control interno. Está en la clase número 1, así que si quieren hacer control o pueden hacer seguimiento, pues no tendrán ahí el material cargado, ¿no? Así que el día de hoy pues vamos a revisar nuevo material. Muy bien, pues nos vamos a revisar información acerca de lo que es la auditoría y el control interno. ¿Sí? Dentro de este ámbito, pues vamos a revisar pues dentro de la introducción, los conceptos tanto de lo que es la auditoría como el control interno, en función pues de ir aclarando y desarrollando esos fundamentos del control interno, ¿sí? Que son que se pretende ir desarrollando pues para un manejo eficiente de los procesos y de la administración, de la gestión administrativa, ¿no? Dentro de la introducción, pues tenemos el concepto de auditoría, que no es otra cosa que un proceso sistemático de evaluación de las operaciones, procedimientos, sistemas y registros de una entidad, llevado a cabo por un auditor independiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad de esa información financiera. ¿Sí? Normalmente, pues, se desarrolla todo un proceso, ¿sí? Que es sistémico, que tiene, pues, varios pasos en particular, se acoge a diferentes tipos de herramientas y esto pues permite desarrollar y evaluar operaciones, procedimientos, mismos sistemas, registros que genera la entidad, ¿sí? Llevado a cabo por un auditor que debe tener la característica fundamental que de un auditor, pues que tiene que ser independiente, ¿sí? Y esa independencia pues le permite generar una opinión o un dictamen. Este dictamen pues va a dar una razonabilidad, ya sea de información financiera o la razonabilidad del manejo de las operaciones, de los procedimientos, de los sistemas y de los registros, ¿no? Sí, en ámbitos financieros. Y por otro lado, pues tenemos el concepto del control interno, que es un conjunto de políticas, procedimientos y prácticas diseñadas para garantizar la confiabilidad de la información financiera, la eficacia y eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de leyes y regulaciones. El enfoque está dado del control interno, está dado en que existe alrededor de las operaciones que desarrollan las organizaciones, pues están acompañadas de políticas, de reglamentos, de procedimientos, ¿sí? De prácticas que están diseñados para que se ejecute estas acciones, ¿cierto? ¿Sí? Y esto pues vele porque exista un cumplimiento de eficiencia y de eficacia, ¿sí? Y que se cumplan
con lo que manda la ley y manda las regulaciones para esas actividades en particular. Concepto de un control interno, ¿sí? Que difiere de la auditoría, pues, porque la auditoría pues ya es toda una ciencia, ¿sí? Que tiene ya y marca un ámbito sistémico para evaluación de operaciones. En cambio, el control interno, pues es un conjunto de políticas, procedimientos que están instalados dentro de un sistema, ¿sí? Y ese sistema, pues, garantiza, ¿sí? La confiabilidad, ¿sí? Esa confiabilidad, garantizará de alguna manera, pues, que el proceso de auditoría, ¿sí? Llevado a cabo, pues, tenga una menor exigencia de levantamiento de información, sino más bien, pues, el auditor se centrará más en los procesos de control interno, ¿sí? El control interno da confiabilidad, la auditoría da razonabilidad, ¿no? Dos conceptos diferentes, ¿sí? Del ámbito del control, ¿sí? Y de la evaluación de la información que poseen las organizaciones. Dentro del ámbito de la importancia, pues tanto la auditoría como el control interno, pues ejecutan y desarrollan actividades de suma importancia dentro de la organización, ¿sí? Por lo tanto, pues tenemos la confianza en la información financiera, dice que la auditoría garantiza la exactitud y transparencia de la información financiera, lo que aumenta la confianza de los inversionistas, de los accionistas y otras partes que sean interesadas. Recordemos que la información financiera bajo normas internacionales de información financiera, bajo las NIF, dice que la información financiera tiene que ser expresada para todo el mundo. Por lo tanto, esa información, ¿sí? Debe estar en ámbitos de exactitud, de transparencia, ¿sí? Y pues debe dar una confianza, ¿no? Una vez que existe un informe de auditoría, pues esa razonabilidad es un concepto muy amplio de tener una información o unos saldos exactos, fidedignos, confiables, transparentes, ¿no? Sí, básicamente bajo ese enfoque pues se desarrolla el ámbito de la confianza en la información. Por otro lado, pues está la gestión efectiva de riesgo, el manejo de esas matrices de riesgo a través de un control interno que ayude a identificar, evaluar y mitigar los riesgos operativos, ¿sí? Los riesgos operativos, financieros y de cumplimiento, protegiendo así los activos y los intereses de la organización. No nos olvidemos que una de las funciones del control interno es resguardar esos bienes, ¿sí? Esos activos que posee la organización, de toda índole, entendiendo que los activos son todo lo que la empresa posee y no son solo activos o bienes tangibles. Recordemos que los activos también son bienes intangibles, también son derechos sobre las personas, por lo tanto, pues la protección es hacia los activos, a todas las posesiones de la organización. Asimismo, pues la auditoría y el control interno pues generan cumplimiento normativo, debido a que estos aseguran pues que la organización cumpla con las leyes, las regulaciones aplicables, evitando sanciones y multas, todo dentro del marco marco legal, ¿sí? Evitando pues ámbitos sancionatorios y multas específicas que pues a la larga termina siendo pues unos registros, unos rubros que son desfavorables para la organización, entendiendo que pues todo tipo de sanción y multa pues termina siendo un gasto no deducible y ese no deducible pues termina generando un pago adicional de impuesto a la renta. Por lo tanto, pues bajo ese cumplimiento normativo pues evitamos todo tipo de sanciones y multas y pues obviamente cualquier tipo de proceso adicional, ¿sí? Cualquier tipo de proceso adicional del ámbito legal en lo civil, en lo penal, que normalmente pues es donde circunvala pues todo lo que tiene que ver con el ámbito legal que rige hacia las organizaciones, ¿no? Y por último, pues la eficiencia operativa, pues dentro de esta importancia habla de la identificación de áreas de mejora en los procesos y operaciones de la organización, lo que conduce a una mayor eficiencia y rentabilidad. La búsqueda de las organizaciones habla sobre mejorar su eficiencia y su eficacia con conceptos claros de cada uno, sobre esos conceptos claros de cada uno de estos ámbitos. Hablamos de eficiencia, el mejor uso de los recursos, ¿cierto?
Y ámbitos de rentabilidad, pues en función de varios aspectos, ya sea de aspectos de generación de ventas, ¿sí? Transformar esas ventas en utilidades, un ámbito de rentabilidad. Tienes activos, ¿sí? Y que esos activos pues produzcan una rentabilidad específica, hablamos de otro tipo de rentabilidad, ¿sí? Una rentabilidad sobre la inversión y todo lo que los accionistas pues aportaron a la organización, ¿sí? Aportaron a través de un patrimonio y ese patrimonio pues genera rendimientos. Asimismo, pues analizamos otro tipo de rentabilidad. Por lo tanto, la eficiencia operativa marca pues todos estos ámbitos de visualización y de entrega de indicadores. En la eficiencia y en la eficacia, pues hablamos de los diferentes tipos de indicadores, tanto de productividad, de competitividad y de efectividad, ¿no? Y en el caso de las rentabilidades, pues marca las tres rentabilidades que les acabo de comentar, una rentabilidad de la empresa, una rentabilidad sobre la inversión, una rentabilidad sobre el patrimonio o todo lo que los socios aportaron hacia la organización, ¿no? Por lo tanto, pues ahí radica la importancia de la auditoría del control interno, pues genera confianza, da una gestión efectiva sobre el riesgo, manejo, análisis de riesgo, el cumplimiento normativo y la eficiencia de las operaciones para obtener resultados favorables, ¿no? Sí, importancia de la auditoría y el control interno. Los objetivos de la auditoría y del control interno, pues dentro de esto, pues al momento de identificar el riesgo y áreas de mejora, pues la auditoría y el control interno ayudan a identificar esos riesgos, ya sean operativos, financieros, legales y de cumplimiento, ¿no? Así como las áreas donde se pueden implementar las mejoras, ¿sí? Normalmente, pues dentro de la auditoría, pues se asegura la confiabilidad de la información financiera, ¿sí? Y acá habla pues que es esencial garantizar que los estados financieros reflejen de manera precisa la situación económica y financiera de una empresa, ¿no? El garantizar el cumplimiento de leyes y regulaciones, como hemos visto, pues la empresa debe cumplir con una amplia gama de leyes y regulaciones y la auditoría y el control interno ayudan a asegurar pues el dicho cumplimiento. Recordemos que dentro de las organizaciones pues están superditadas por algunas leyes. Tenemos las leyes desde la misma Constitución en ámbito societario, ¿sí? Tenemos leyes, se trabaja con talento humano, tenemos leyes laborales, es un ente económico y el ente económico pues tiene imposiciones y tiene tributos dentro de la actividad económica, pues cumplimiento tributario, ¿sí? Hace actividades de comercio, está velada por un código de comercio, ¿sí? Y pues obviamente dependiendo de del objeto social de la organización, pues puede estar adscrita a otro tipo de legalidades también, ¿no? Si hablamos de materia de seguridad social, hablamos de materia de responsabilidad social, de medio ambiente, ¿sí? Hay regulaciones que están pues pues están a cargo de, pues, de supervisar las acciones de las organizaciones. Adicional a eso, pues hay normas internacionales en el ámbito de la auditoría, normas internacionales de auditoría, en el caso de la información financiera, normas internacionales de información financiera, existen normas internacionales contables, normas internacionales de auditoría, pues básicamente existe una gran variedad de normativas, de regulaciones, de leyes que están pues presentes en las actividades económicas de las organizaciones y esto permite pues que de alguna manera estén en un cumplimiento continuo y constante de estas leyes y regulaciones. Y por último, pues como último objetivo, pues es el salvaguardar los activos de la organización, entendiendo como concepto del activo. Habíamos dicho que es todo lo que la empresa posee, por lo tanto el control interno protege los activos de la organización contra fraudes, contra robos, contra el mal uso y cualquier otro tipo de riesgos de los cuales estos se vean afectados, ¿no? Por lo tanto, pues el control interno, pues es un sistema que permite el generar evaluación, también permite identificar el nivel de riesgo de cada uno de los activos y desarrollar pues matrices de riesgos, ¿no?
poco de análisis que estaremos revisando sobre el efecto del riesgo en cada una de los activos que posee la organización. ¿Qué principios rigen a la auditoría? Pues entre los más importantes, pues son alrededor de 8 principios, ¿sí? Aquí tenemos los 4 más importantes, pues hay un ámbito de integridad, dice que el auditor debe ser honesto, imparcial y objetivamente razonable en todos los aspectos de su trabajo, pues hay toda una garantía sobre los principios que debe tener un auditor, ¿sí? Que pues se forma a través de su ejercicio profesional y que debe demostrarlo dentro de sus exámenes y sus trabajos de auditoría, ¿no? La objetividad, el auditor debe mantener una actitud imparcial y neutral durante todo el proceso de auditoría sin influencias externas. Se supone que la construcción de la información financiera tiene ya sus principios de contabilidad generalmente aceptados, tiene pues normas internacionales de información financiera, normas internacionales contables. Adicional, la auditoría viene con otra normativa, ¿sí? Y el auditor pues debe dar una objetividad a la hora de desarrollar las evaluaciones de esa información y hacer cumplir la norma internacional de auditoría, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, pues debe ser objetivo. Confidencialidad, ¿sí? El auditor debe proteger la información confidencial obtenida durante el proceso de auditoría. Recordemos que el auditor pues tiene esa responsabilidad ante la organización, ¿sí? ¿Por qué? Porque obtiene todo y levanta toda la información, ¿sí? Minuciosamente de la empresa, ¿sí? Y para obtener una información que me dé razonabilidad, pues debo conocer el enfoque total de la organización. Todos los pasos y procesos hacen que el auditor pues pueda obtener información que sea muy sensible dentro de las organizaciones, por lo tanto, pues debe guardar total confidencialidad en los datos y en la información que levanta dentro de su proceso, ¿no? Y la competencia y debido cuidado profesional, el auditor debe poseer el conocimiento técnico y las habilidades necesarias, así como aplicar un cuidado profesional en la ejecución de su trabajo, ¿sí? El generar pues, una auditoría, pues debe estar desarrollado por una persona que tenga las competencias y las certificaciones necesarias para desarrollar un ámbito de auditoría, ¿no? Debe ser un profesional que cumpla con los principios de auditoría, ¿sí? Generalmente aceptados, ¿sí? Y que ejecute su trabajo bajo los lineamientos, ¿sí? Bajo los lineamientos de normas del ámbito de la auditoría, ¿no? Y que esa información, pues, y ese trabajo, ese ejercicio, pues, esté respaldado por esa certificación. Recordemos que a la larga, pues, cada vez que se hace un proceso de auditoría, tiene que estar certificado por un auditor competente, está registrado en las instituciones de control, Superintendencia de Compañías, una de ellas, ¿sí? Que debe tener un registro, debe tener una licencia para poder desarrollar ejercicios de auditoría. Por lo tanto, pues, tiene todo un bagaje de profesionalismo y de identidad como auditor para el desarrollo de estas actividades en las organizaciones, ¿no? Las normas de auditoría, pues dentro del ámbito de las normas que las auditorías pues deben velar por su cumplimiento, pues están dos, son las normas internacionales de auditoría, las NIA, ¿sí? Que es un conjunto de normas que establece la Federación Internacional de Contadores, las DIFAC, que guían la práctica de la auditoría a nivel mundial, ¿sí? Por lo tanto, al ser una norma internacional, pues tiene un sinnúmero de normas, pues que permite el desarrollo, un desarrollo de un proceso de auditoría, ¿sí? Basado bajo establecimientos internacionales, ¿no? Establecimientos internacionales, y esto permite, pues, que todas las auditorías a nivel mundial tengan un esquema uniforme, ¿sí? Y que se busque, pues, velar por ciertos procesos que garantizan, pues, esa razonabilidad de la información. Y por otro lado, pues, las normas de auditoría generalmente aceptadas, son las NAGAS,
normas establecidas por los organismos reguladores de cada país, ¿sí? Que definen los principios y procedimientos de auditoría que deben seguir los auditores dentro de ese estado, ¿no? Por lo tanto, pues a nivel nacional, pues el Ecuador tiene, pues, y se rige bajo estas normas de auditoría generalmente aceptadas, que de igual forma vienen de principios y normas de ámbito contable establecidas a nivel internacional y que se las adopta a nivel nacional y se las genera y son normativa para el ámbito de un desarrollo de un ejercicio de auditoría, ¿no? ¿Qué tipo de auditorías, se tiene o se conoce dentro del ámbito de los ejercicios de exámenes de auditoría? Pues tenemos la auditoría interna y la auditoría externa, ¿sí? La auditoría interna pues es realizada por personal interno de la organización. Ahí pues podemos tener un coordinador de control interno o podemos tener un auditor interno, ¿no? Mientras que una auditoría externa pues es llevada a cabo por una firma de auditoría que es independiente de la empresa, que no tiene ningún tipo de nexo y ningún tipo de vínculo con de vínculo con la organización, y eso le permite pues revisar, hacer exámenes de auditoría y certificarlo, ¿no? Sí, recordemos que en una opinión o un dictamen de un auditor, pues es una certificación que requiere una empresa, ¿sí? Para presentar ante sus organismos rectores. En el caso de las empresas que están bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías, ¿sí? Necesitan desarrollar auditorías externas. Estas auditorías externas tienen que ser cargadas hacia la Superintendencia de Compañías, y si el dictamen es favorable o tiene salvedades mínimas, pues puede ser cargada esa información a la Superintendencia de Compañías. Pero si el dictamen no tiene salvedad o se abstiene de generar se abstiene el auditor de generar un dictamen o dar su opinión, pues básicamente no puedo cumplir con este mandato de la Superintendencia de Compañía, ¿no? Por lo tanto, es una certificación que me ayuda para tener un certificado de cumplimiento de obligaciones ante la Superintendencia de Compañías, ¿no? Entonces, ahí radica su importancia de la auditoría externa. Y solo puede ser auditoría externa, ¿no? La interna, pues básicamente genera pues cambios y sugiere cambios de los procedimientos dentro de la organización, pero no da informes, ¿sí? O no da opiniones o dictámenes que puedan ser avalados ante organismos rectores. La auditoría financiera. Esta auditoría pues es la que evalúa la integridad de la información financiera de una empresa, así como el cumplimiento con los principios contables y las normas financieras. Habíamos hablado, pues, en aspectos contables, pues, se requiere cumplir ciertos procedimientos para desarrollar la contabilidad dentro de las empresas, y esa contabilidad debe tener principios, ¿no? Sí, alrededor de los 18 principios que se manejan a nivel de la contabilidad dentro del Ecuador, ¿sí? Y cumplir con las normas internacionales. ¿Sí? ¿Qué tipo de normas internacionales financieras? Pues tenemos las normas internacionales de información financiera, las NIFs, y tenemos también las NICs, que son las normas internacionales de contabilidad. Estas son normas que garantizan que la información contable se está desarrollando, se está traduciendo en reportes y en la modalidad de registro, como lo realizan a nivel internacional. Las grandes empresas a nivel mundial utilizan normas internacionales de información financiera. En el Ecuador, hoy en día, pues también se utiliza bajo y se trabaja bajo el criterio de normas internacionales. Por lo tanto, pues son normas que hay que cumplir. ¿Sí? Y el auditor financiero pues vela que se cumpla con esa normativa, ¿no? ¿Sí? Más otros aspectos también de regulaciones y de ámbitos legales. La auditoría operativa analiza los procesos y operaciones de una empresa para identificar oportunidades de mejora en eficiencia, efectividad y economía. ¿Sí? Una auditoría operativa puede estar enfocada en diferentes ámbitos, en lo administrativo, en la parte de producción, en la parte de logística, puede estar enfocado en la parte de mercadeo, ¿sí? Son auditorías operativas de exámenes específicos
hacia los diferentes procesos y operaciones de una empresa, ¿no? ¿Dónde me va a permitir? Ya no voy a tener un dictamen, sino que me va a permitir generar o identificar oportunidades para mejorar mi eficiencia, mi efectividad y mi economía a nivel de estos procesos y operaciones, ¿no? En el ámbito de las auditorías de cumplimiento, sí, pues estas son las que verifican si la empresa cumple con leyes, regulaciones, políticas internas aplicables, ¿sí? Una auditoría de cumplimiento pues está basada pues justamente en el generar o levantar información que están, de información que está sometida pues a un cumplimiento específico de normativas, de leyes, de declaraciones, ¿sí? Y esta información pues tiene que cumplir y estar acorde cómo manda estas regulaciones legales, esas políticas, ¿sí? O normas de administración. Por lo tanto, pues esa es una auditoría de cumplimiento, ¿sí? Lo que hace, pues, Ivela es generar cálculos de tal manera que me permita, pues, dar una apreciación de un cumplimiento verídico, por tiempo, por forma, por tipo tipo de cálculo, ¿no? Y valores, básicamente a eso se refiere, ¿no? Declaraciones específicas, es una auditoría de cumplimiento. Por último, pues una auditoría de sistemas de información, ¿sí? En este caso, pues una auditoría de sistema de información es la que evalúa la seguridad, la integridad y eficiencia de los sistemas de información y la tecnología de una empresa, ¿no? Ya es un examen específico a la parte tecnológica, ¿sí? Cómo funciona y qué tanto ayuda a las operaciones de la organización, todos los sistemas de información, ¿no? Es una auditoría ATI, ¿sí? A la tecnología de información, ver cómo la empresa pues, se está desarrollando y tiene pues una infraestructura tecnológica, ¿sí? Que le permita tener pues una seguridad, una integridad y una eficiencia del manejo de esta tecnología de información que está a la interna de la empresa, ¿no? ¿Sí? Estos son los tipos de auditorías. Y en el ámbito, pues, del control interno, ¿sí? Hay diferentes metodologías. Una de las metodologías o las metodologías más conocidas y utilizadas dentro del Ecuador y a nivel mundial, pues, es el sistema de control interno COSO, ¿sí? Que es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de Comisión, que se lo conoce como TRISWAY, ¿sí? O COSO, ¿no? En sus siglas, con sus siglas en inglés. ¿Sí? Y este ha desarrollado pues un marco conceptual ampliamente aceptado para el control interno que consta pues de 5 componentes interrelacionales, ¿no? ¿Sí? El sistema de control interno según COSO pues dice que se requiere de un entorno de control, ¿sí? Acá se establece el tono de la organización, incluyendo pues la integridad, los valores éticos, el compromiso con la competencia, ¿no? ¿Sí? Entorno de control. Por otro lado, pues existe la evaluación del riesgo, levantamiento de matrices de riesgo, la identificación y análisis de los riesgos que podrían afectar el logro de los objetivos de la organización. Asimismo, pues tenemos el componente de actividades de control. Acá se determinan políticas y procedimientos que ayudan a asegurar que se tomen medidas para mitigar el riesgo identificado, ¿no? Por otro lado, pues la información y la comunicación. Dentro de este ámbito, pues el flujo de información necesario para el funcionamiento de otros componentes de control interno. Recordemos que el proceso de control interno, pues habíamos visto que es sistémico, por eso se conoce como sistema de control interno, recordando que existen pues funciones y existe una cadena y procesos específicos para determinar control interno en las organizaciones. COSO pues ayuda justamente con esa metodología para implementación de un sistema específico para controlar, ¿no? Y por último, la supervisión y el seguimiento, que es un proceso continuo de evaluación del sistema de control interno para asegurar su efectividad. Esto entendiendo, como habíamos visto la clase anterior, pues habíamos revisado que un sistema de control interno, pues siendo una herramienta de tipo administrativa, cumple, ¿sí? Con todos los elementos de la administración, con la planificación, la organización,
la dirección y el control. Por lo tanto, pues dentro de ese proceso de supervisión y seguimiento habla del control que se realiza, la evaluación que se desarrolla al sistema de control interno y que siempre este esté activo y generando con eficiencia y eficacia los resultados de control de toda la organización en todos sus ámbitos, ¿ok? ¿Sí? A eso se refieren pues, los componentes del control interno bajo el esquema COSO, ¿no? Entorno de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y la supervisión y seguimiento, ¿no? ¿Sí? Eso en cuanto a los componentes del control interno, ¿no? Habíamos visto pues que cuando hablamos de control interno, pues el responsable de ese manejo del control interno pues será un auditor interno, ¿no? Un auditor interno, un coordinador del sistema de control interno, ¿sí? Que básicamente pues deberá tener responsabilidades, ¿sí? Dentro de este esquema, ¿sí? Desarrollo de la información y del desarrollo del sistema de control del control en las organizaciones. Y estas principales responsabilidades son la evaluación de riesgo, ¿sí? Pues lo primero que requiere, pues, un sistema de control interno, pues, es evaluar y valorar el riesgo en las organizaciones y esto permite, pues, identificar y evaluar los riesgos significativos que enfrenta toda organización en cada una de esas actividades, ¿no? En lo operacional, en la producción, en lo comercial, en lo financiero, en el talento humano, en el mercadeo, ¿sí? En todas las áreas específicas de la organización y puede irse no solo a departamentos o a áreas de la organización, puede irse hacia puestos de trabajo, ¿sí? Hacia la unidad que es cada una de las personas y de los empleados de la organización. ¿Qué riesgos generan o las actividades qué actividades generan riesgo? ¿Sí? Hace toda una evaluación del riesgo a nivel institucional. Por otro lado, pues genera una evaluación de control interno, continuamente está haciendo evaluaciones de la eficiencia y eficacia del control interno dentro de la organización, o sea, velar por el cumplimiento, ¿sí? De un ámbito del autocontrol que decíamos, ¿no? Todas las personas dentro de las empresas deben manejarse bajo un clima, una cultura de control interno. Por lo tanto, el auditor pues tiene la responsabilidad de estar continuamente evaluando el manejo y el ámbito del control interno, ¿no? Y las auditorías financieras, pues lo que hace es revisar la integridad y la exactitud de los estados financieros durante todos los meses dentro de un año contable, de un ciclo contable, pues se generan estados financieros. Y lo que hace pues el auditor interno es continuamente revisar la información tanto en su integridad como en su exactitud, de tal forma que al momento de presentar los estados financieros hacia los auditores externos, ¿sí? Tenga todo un criterio de revisión por parte del responsable de auditoría interna, ¿sí? Y sus informes necesarios para garantizar que los estados financieros tienen integridad y exactitud. No habla nada de razonabilidad, porque el que da razonabilidad es el auditor externo, como lo habíamos visto, ¿no? Y genera auditorías operativas, pues esta es una evaluación de la eficiencia y efectividad de los procesos y operaciones de la organización. Ese es el trabajo continuo y constante que desarrolla un auditor interno, ¿no? Está continuamente desarrollando evaluaciones de la eficiencia, de la efectividad de cada uno de los procesos y operaciones de la organización, ¿sí? Entra al proceso productivo, ¿sí? Mira cómo realiza, pues, el proceso en la producción, hace sus exámenes, sus valoraciones para cumplir y determinar que se está cumpliendo con las normativas, las regulaciones, con los métodos, con las actividades y tareas encomendadas. Asimismo va ya a lo financiero, va al talento humano, hace evaluaciones constantes a la parte administrativa, a mercadeo, a la parte de ventas, pues absolutamente todas las áreas de la organización está continuamente desarrollando prácticas de auditoría interna, que es hacer evaluaciones de cumplimiento, ¿no? Sí, habrá pues un análisis de los objetivos departamentales y que se estén cumpliendo esos objetivos departamentales. Entonces, lo que hace el auditor interno, pues es tomar esa información de cumplimiento
y evaluarla, ¿no? ¿Sí? Cómo se llegó a esos resultados, si los resultados son positivos o negativos en función de los indicadores y de los estándares que se maneje. Lo que hace es, ese es su trabajo continuo y constante. Algo que el auditor externo no lo va a lograr hacer jamás, ¿cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el auditor interno está todos los días desarrollando prácticas de auditoría, ¿sí? Hacia todos los departamentos. El auditor externo viene fecha en particular, a veces de dos fechas en particular, una dentro del periodo contable y una por fuera del periodo contable. Entonces, su tiempo para desarrollar esos ámbitos de evaluación de eficiencia y de efectividad, pues le es imposible. Por lo tanto, pues el auditor interno bajo su sistema de control interno, pues tendrá toda la información necesaria para que ha levantado durante todo un año, durante 365 días del año, ¿sí? Para pues respaldar que hay un seguimiento, ¿sí? De los resultados y de los indicadores que genera cada uno de los departamentos, las áreas, las tareas, y pues que permite generar un ámbito de cuidado del auditor externo, ¿sí? Cuando hace una auditoría, ¿no? Entonces, lo que vela es porque el sistema de control interno pues garantice, ¿sí? Un trabajo continuo, constante durante todo el año y que le permita pues generar una razonabilidad de los estados financieros, ¿ok? Entonces, esta es la función y las responsabilidades principales del auditor interno. Un proceso de auditoría pues está desarrollado por 4 puntos fundamentales. Pues el primero es la planificación de la auditoría. Acá se determinan los objetivos, el alcance, los recursos de la metodología de la auditoría. Normalmente, pues dentro de un esquema de trabajo, de trabajo de un auditor, si hablamos de auditor interno, pues a inicios del periodo, previo a hacer un, previo a iniciar más bien el periodo o el ciclo contable, pues el auditor externo presenta un plan de auditoría. ¿Qué tipo de auditorías va a desarrollar durante sus 12 meses, sus 365 días del año, ¿no? Entonces, este plan de auditoría, pues deberá tener objetivos, deberá tener el alcance, hasta dónde va a llegar a desarrollar procesos de auditoría, con los recursos con los que va a contar, la metodología de auditoría que va a emplear para el desarrollo, va a estar basada en el sistema COSO, por ejemplo, ¿sí? Entonces hace una planificación, ¿sí? Su trabajo previo, ¿sí? De cómo va a ser desarrollado durante el, el siguiente periodo. Luego viene la ejecución de la auditoría, asimismo, pues la recolección y el análisis de evidencia para evaluar el cumplimiento y la efectividad de los controles internos. Ya es un trabajo continuo y constante que lo que hace es desarrollar una recolección y analizar evidencias. ¿Qué significa? Pues ir a los procesos, levantar información, ver resultados y generar evidencias, ¿sí? ¿Cómo genera una evidencia? Pues si vamos a un proceso productivo y sabe que dentro de un espacio de tiempo, que sé yo, hizo una auditoría de una semana y en una semana pues el nivel de producción es de 20,000 unidades. Entonces, él en sus registros, ¿sí? Hizo sus análisis y vio que pues estuvieron alrededor de las 20,000 unidades, en tantas unidades, y ver cuáles son esas variaciones y generar resultados, ¿no? Eso hace a la hora de recopilar y analizar la evidencia, ¿no? Asimismo, en el ámbito de los estados financieros, ver que se han hecho los registros contables, la calidad de la información, cómo se está registrando, que esté en tiempo y en forma, que si existe un movimiento de una factura con fecha 1 de mayo, pues que se haya registrado en el sistema el 1 de mayo. ¿Sí? Si hay depósitos del primero de septiembre, ir al banco y revisar que se haya depositado el 1 o máximo el 2 de septiembre, ¿no? Entonces, básicamente es lo que desarrolla el auditor durante todo su planificación de tiempo, ¿sí? Bajo su criterio de auditoría. Y luego tenemos pues la evaluación de hallazgos, el análisis de los resultados de la auditoría y la determinación de acciones correctivas. El auditor interno sí tiene esa condición, ¿sí? Sí tiene esa condición de desarrollar pues hallazgos, analizarlos, ¿sí? Analizar y ver los cumplimientos
Y si no existe cumplimientos, pues ir generando acciones correctivas sobre la marcha del ciclo contable, ¿sí? De tal forma pues que al final se regularice esas anomalías que puede encontrar durante el proceso de auditoría, ¿no? Su proceso de planificación de auditoría. Y por último, pues desarrollar informes de auditoría, que no es otra cosa que la documentación de los hallazgos y las recomendaciones que ha generado como auditor interno, ¿no? ¿Sí? Hace un informe por cada vez que desarrolla informes de auditoría, qué sé yo, puede ser un informe semanal, puede ser un informe mensual, trimestral, de la ejecución de su planificación de auditoría. Su planificación de auditoría, mira, pues voy a presentar informes de mis actividades cada cierto tiempo, periódicamente, puede ser o diario, semanal, mensual, trimestral, de la forma que él haya planteado, pues, y que garantice a un auditor externo que hizo su trabajo y que tiene esos hallazgos bien documentados como papeles de trabajo, ¿sí? Desarrollados con la característica de un papel de trabajo y las recomendaciones que ha realizado a cada uno de los departamentos o de las áreas que han sido auditadas y que, pues, obviamente han sido notificadas, ¿no? Entonces, hizo un proceso de auditoría al departamento comercial, identificamos que, qué sé yo, que tiene falencias a la hora de contactar a sus clientes, está perdiendo ventas, y lo que hizo pues el auditor interno pues es darle un informe de lo que ha levantado, del tiempo específico del levantamiento de información, y que llega a una conclusión. El departamento comercial pues está fallando a la hora de contactar a sus clientes y no está generando las ventas específicas durante el periodo de tiempo asignado, y hace hace sus recomendaciones, ¿no? Pues mejorar, qué sé yo, la contactabilidad con el cliente, la base de datos no es la suficiente, las herramientas con las que cuentan no son las necesarias, dar pues su criterio de qué necesitaría hacer para que ese proceso pues esté bien encaminado y se desarrolle de una correcta forma, ¿no? Entonces son recomendaciones que tiene que entregar el auditor interno, y que pues obviamente estará pues en el futuro velando con que se hayan tomado en cuenta esas recomendaciones. Y si no se han tomado en cuenta, pues hacer llamados de atención o pues, ¿cómo se llama? Elevarlo hacia las instancias para que se dé cumplimiento, ¿no? Que básicamente recordemos que el auditor externo pues no podía juzgar, pero podía recomendar y buscar las acciones de mejora, ¿sí? De tal forma que se ejecute ese proceso en particular, ¿ok? Eso en cuanto al proceso de auditoría, ¿no? Una auditoría pues tiene herramientas y tiene técnicas, ¿sí? Que son específicas para el desarrollo de la auditoría dentro de las organizaciones, ya sea a nivel interna como una auditoría externa, ¿no? Pero como estamos dentro de sistemas de control interno, pues estamos hablando más de auditorías internas, ¿sí? Y para esto, pues, el auditor pues puede tener ciertas herramientas y técnicas, ¿no? Puede entrevistar, ¿sí? Puede generar entrevistas, y pues de esta manera genera una obtención de información de los empleados y de los directivos. Se entrevista con cada uno de los funcionarios, ¿sí? Hace levantamiento de información de cómo ejecuta sus acciones, sus actividades, y levanta evidencias, ¿no? Una entrevista pues es una evidencia donde pues tendrá la información, la retroalimentación de ese funcionario, ¿sí? Sobre la información de las actividades, las tareas que ejecuta continuamente, ¿no? También existen cuestionarios de control interno, que son evaluaciones sistémicas de los controles y de los procedimientos. Ya estaremos viendo pues en el futuro un cuestionario de sistema de control interno, ¿sí? Qué tipo de preguntas le hacen a los funcionarios para levantar información, ¿sí? De sus departamentos, de sus actividades, y ver las ejecuciones que desarrollan, ¿no? ¿Sí? Un análisis de documentos, que no es otra cosa que una revisión y registro de documentos relevantes. Voy al ámbito contable, ¿sí? Los contadores pues desarrollan documentación de ingresos, de egresos, libros diarios, mayores, ¿sí? Estados financieros. Entonces lo que hace el auditor interno pues es solicitar esa información, levanta evidencia de cumplimiento, ¿sí? Donde pues encontrará el tema
de registros contables y pues yéndose a documentos fuente, ver que se hayan registrado en los tiempos específicos, fechas y que estén registrados de forma cronológica, que los registros sean continuos y constantes y que se realicen pues en tiempo y en forma como se busca, ¿no? Y será evidencia para el auditor. Desarrollar muestreos también es otra herramienta, es un examen de muestras representativas de datos. Normalmente pues sabemos que existe mucha información dentro de las organizaciones y el auditor interno, por más que esté los 365 días del año, pues no va a poder revisar todo y cada uno de los procesos que hacen toda la organización. Por lo tanto, desarrolla un levantamiento de información bajo muestreo también, ¿sí? De registros, pues puede hacer un levantamiento de información de registros bancarios, ¿sí? De tal forma que pueda llegar a cuadrar una cuenta de forma trimestral, semestral. Entonces, acapara un sinnúmero de registros, ¿sí? Y compara con el resultado final o con el saldo final a un periodo en particular en función en función de las conciliaciones bancarias y que todo esté acorde pues a los registros específicos. Buscamos operaciones de ventas, por ejemplo, nivel de ventas de ciertos ámbitos, de ciertos periodos, trimestral, semestral, ¿sí? De tal forma pues que pueda comparar lo físico declarado al servicio de rentas internas con los registros contables. Entonces, básicamente para hacer un cuadre y tener información que me da un muestreo, una gran cantidad de información y que puedes llegar a definir que hizo revisiones constantes y continuas durante un periodo de tiempo, ¿no? Tratar de abarcar la mayor cantidad de información, ¿sí? A través de un muestreo. Pruebas de control, ¿sí? Que no es otra cosa que una verificación de la efectividad de los controles internos. Asimismo, pues sabemos que ha desarrollado matrices de riesgo, ¿sí? Mapas de calor, mapas de riesgo dentro de la organización, ¿sí? Donde existe pues una gran cantidad que puede generarse pues una gran cantidad de anomalías, ¿no? Entonces controla esas pruebas, por ejemplo, el desarrollar un control hacia las conciliaciones bancarias. Las conciliaciones bancarias pues justamente sirven para qué, es una herramienta de control interno que realiza el ámbito contable para cuadrar sus cuentas bancarias, ¿cierto? Entonces, analizar pues esas conciliaciones bancarias de forma mensual, pues está cumpliendo con las pruebas de control. Los arqueos de caja son es otra herramienta que sirve para control interno, ¿sí? Qué sé yo, en el caso de los despachos, el despacho de materias primas, ¿sí? Hay un documento de requisición por parte de producción, revisa que existe este documento para la entrega de los materiales, entonces hace análisis de los sistemas de control, del sistema de control, de la efectividad, ¿sí? De los controles que tiene estos sistemas, ¿no? Entonces, para entregar recursos, para entregar dinero a través de una transferencia se requiere un comprobante de egreso, ¿sí? Entonces va al comprobante de egreso, solicita información y hace un levantamiento de pruebas de control que se haya ejecutado, que tenga firmas de responsabilidad, que haya firmado el contador, que haya firmado el asistente, que haya firmado el que aprueba la transferencia, que puede ser el gerente financiero, el gerente general, y con eso pues hace un esquema de pruebas de control. Y el análisis de datos, pues que es la utilización de herramientas de tipo informáticas, ¿sí? Para analizar grandes volúmenes de información, ¿sí? Ahí ya se va un poco más específico y pues normalmente en el análisis de datos, pues lo que hace es generar para determinar, qué sé yo, una información de estados financieros, pues los balances de comprobación, ¿sí? Donde ya hay un consolidado de todas las cuentas contables y ver que la información de los estados financieros presentados por el contador, pues tengan y guarden la razonabilidad o más bien la efectividad o el cumplimiento de los registros para determinar esos estados financieros. Entonces ya es a grandes grupos, ¿no? En el caso de la producción, pues hacen una planificación de producción durante un periodo de tiempo, qué sé yo, el trimestre, tienen una producción ya establecida de consumo de materia prima, de mano de obra y de costos indirectos de fabricación de un periodo de tiempo, hace el análisis, ¿sí? De 3, 4 meses y lo que hace es garantizar que se ha ido cumpliendo con lo planificado, ¿no? Entonces las diferentes áreas tienen esos estamentos y puede el auditor interno
pues comprobar, ¿sí? Puede el auditor interno pues comprobar que se ha ejecutado pues esos procesos y pues, ha abarcado grandes cantidades de información, ¿sí? Porque es lo que busca pues ya darle un primer plano darle un primer plano al dar un primer plano de vista pues al auditor externo para que tenga pues una mayor cantidad de pruebas sustanciales para llevárselo a su proceso de auditoría externa, ¿no? Entonces, esas son las herramientas y técnicas que el auditor interno pues desarrolla, ¿no? Asimismo, pues ya en los ámbitos ya de las nuevas tendencias de la auditoría y del control interno, pues existen diferentes tipos de desafíos, ¿sí? Y para esto, pues el ámbito tecnológico, pues hoy en día es la vanguardia, ¿no? Sabemos que a nivel de tecnología, pues está continuamente desarrollando cambios, entonces ya existe mucha tecnología que es aplicada a niveles de auditoría, pues la automatización de los procesos, el análisis de datos masivos, el trabajo bajo Big Data, pues ya es un ámbito que el auditor interno pues debe manejarlo, la inteligencia artificial, todo lo que es el análisis bajo blockchain, ¿no? ¿Sí? Todo lo que son manejo de datos y reportería, ¿no? La visualización de la reportería, hoy en día pues todo está masificado y consolidado hacia visualizadores, ¿no? Ahí tenemos los VIs, que son pues básicamente visualizadores para el manejo de información y el manejo de grandes cantidades de información. Y el auditor interno pues debe estar, ¿sí? En la vanguardia, ¿no? Del conocimiento bajo este criterio de análisis. La globalización y complejidad de los negocios, ya pues en el aspecto de los desafíos en la gestión de riesgos, en los entornos empresariales ya, globales y complejos, ¿no? Pues tener un conocimiento y la amplitud de los mercados, hacia dónde se dirige la organización y estar pues caminando de la mano y conocer pues qué tan complejo y qué tan especializado pues es ese negocio, ¿no? Los cambios regulatorios y legales, pues entendemos que un auditor interno, pues es un conocedor, es multidisciplinario, ¿sí? Y necesita conocer, pues, cualquier tipo de cambio. Hoy en día que están desarrollándose cambios a nivel de estructurales de las leyes, de normativa laboral, normativa tributaria, cambios en la legalidad de comercio internacional, ¿sí? Básicamente, si hay cambios, el auditor interno debe estar, ¿sí? Con el conocimiento específico, ¿no? Sí, para adaptarse pues a nuevas regulaciones y estándares de ámbito contable, ¿no? Entonces, inmediatamente solicitar regulaciones en los sistemas para desarrollar cambios a nivel de normativa, ¿sí? Cuando hay cambios de retenciones, cuando hoy que se cambió el IVA, inmediatamente pues dar ese criterio de solicitud de cambio, de actualización de los sistemas para que puedan facturar con las versiones que se necesitan, ¿no? Tarifa 12, tarifa 15, ¿sí? En el caso, pues, de los diferentes sectores en ciertos específicos del 8%, ¿no? Entonces, hacer cambios específicos en función de la ley. Y por último, pues, la ética y la responsabilidad profesional. Eso es continuo y constante, ¿no? Eso es un ámbito de fortaleza que debe tener el auditor interno y externo bajo el tratamiento de un sistema de control. Pues, la importancia de la ética y de la profesión de la auditoría y control interno, pues es su fuente de trabajo, es su ámbito de profesionalismo. Todos los funcionarios dentro de la organización se manejan bajo ética y responsabilidad. Aún más el auditor, ¿sí? El auditor interno, ¿no? El auditor externo también. ¿Por qué? Porque necesitan, aparte de desarrollar sus actividades, pues necesitan generar información que sea relevante, ¿sí? Y que ayude a la organización a salir adelante bajo su ámbito, pues, de desarrollo empresarial, ¿sí? Por último, pues, se concluye que los sistemas de auditoría y de control interno, pues son fundamentales para la gestión eficaz y eficiente de una organización. Entendemos que el trabajo constante de los auditores,
¿sí? Con los sistemas de control interno ayudan pues a las organizaciones a que su flujo de trabajo, de actividades, pues tenga y tome su cauce dentro de sus ciclos económicos, ¿cierto? Sí, por lo tanto, pues de ahí se radica ese criterio de auditoría, estar continuamente velando. ¿Por qué? Porque si existen anomalías en los procesos, inmediatamente se los revisa y se sugiere cambios, ¿no? Sí, si hay una caída de un indicador, inmediatamente el auditor interno es el que da la alerta para algún tipo de mediación o de cambio de toma de decisiones. Ahí radica la importancia. Sí, por otro lado está el rol del auditor interno y externo, pues hay diferencias y hay complementariedad, ¿sí? Entre ambos roles, ¿no? Recordemos que el auditor interno, pues en su diferencia principal es que el uno no puede dar un dictamen, el auditor interno no puede dar un dictamen, el auditor externo pues da un dictamen, da una opinión, ¿sí? El auditor interno lo que hace es, ¿sí? Generar informes para sugerir cambios, para corregir actividades, corregir procesos, y en cambio el auditor externo pues da su opinión bajo criterios de salvedades, bajo criterios de dictámenes limpios o bajo criterios o se abstiene de dar una opinión, ¿no? Entonces, tiene ciertos estamentos para entregar una observación, una opinión de la información contable financiera, ¿no? Y de los procesos. ¿Sí? Y también son complementarios entre los dos, pues recordemos que un correcto manejo del sistema de control interno es avalado por el auditor externo, ¿sí? Y ya no tiene que hacer todas sus herramientas de análisis y de levantamiento de información como auditor externo, sino tiene que ir a verificar que el sistema de control interno esté cumpliendo, ¿sí? Con un proceso continuo y constante durante el tiempo y que le entrega los reportes necesarios para hacerse de una opinión. Son complementarios bajo ese criterio y son diferentes porque el uno da un informe de auditoría para generar correcciones y el otro, el externo, pues da su opinión, ¿sí? Da su dictamen de razonabilidad de la información, ¿no? Y los desafíos y oportunidades futuras a través del criterio de auditoría y de control interno, pues es la adaptación a cambios y aprovechamiento de nuevas tecnologías y tendencias. Hemos visto pues que existe un sinnúmero de herramientas tecnológicas que están continuamente cambiando, ¿no? ¿Sí? Hoy en día el manejo de grandes cantidades de datos, pues es un reto de las organizaciones, ¿no? Mientras más operaciones generan, pues generan más datos, ¿sí? Y por lo tanto, pues tiene que ser convertido en información, pero de inmediato, ¿cierto? En el pasado era muy difícil levantar esa información y ya cuando estaba desarrollada, pues esa data, pues era muy difícil minarla y desarrollarla, ¿no? Y poderla expresar, tomaba mucho tiempo para que pueda salir un informe de auditoría, tanto interna como externa, ¿no? Hoy en día, pues a través del análisis con Big Data, con inteligencia artificial, pues les permite a los auditores tener en tiempo real, ¿sí? Un informe de auditoría y una corrección inmediata. Entonces, el tiempo es vital. Por lo tanto, es un desafío y una oportunidad, ¿sí? En el futuro, pues tener pues estas herramientas tecnológicas que le permiten al auditor, pues estar en la vanguardia de la reportería, ¿sí? Del levantamiento de información, de la entrega continua y constante de sugerencias para cambios y para desarrollos de un criterio pues, de análisis, de evaluación, ¿sí? Y de cambio continuo en las operaciones y actividades que desarrolla la empresa, ¿no? Con eso pues hemos visto pues un gran avance de lo que es el desarrollo de la auditoría, ¿sí? Cuando trabaja de la mano con un sistema de control interno, ¿no? Pero más encausado, en este caso, pues está encausado más en el ámbito de un sistema de control interno para auditoría interna, ¿no? Sí, si bien es cierto, pues sabemos que de ahí va a desencadenar en una auditoría externa, ¿sí? Siempre y cuando exista
exista la obligatoriedad, ¿sí? O el criterio de la alta gerencia de tener una auditoría externa, ¿no? Entonces, pero pues, básicamente en este momento hemos visto la importancia y los fundamentos tanto de la auditoría interna como el sistema de control interno, ¿no? Y eso nos ha ido llevando pues por un campo de aplicación. De esta información estaremos desarrollando pues durante las siguientes clases, ¿sí? Sacando conceptos mucho más específicos de los fundamentos, de los objetivos, ¿sí? De los valores, de los procesos, de las auditorías, ¿sí? Y eso nos irá llevando pues a generar una información de desarrollo continuo que realiza el auditor interno y que nos llevará pues a estudiar en las últimas clases pues el desarrollo de una auditoría externa, asimismo pues aplicando normas internacionales. No hemos visto que están basados en normas internacionales de auditoría, en normas de auditoría generalmente aceptadas, ¿sí? Y eso hace que pues tengamos una gran extensión eh, de, eh, de conceptos, ¿sí? Recordemos que la auditoría es una carrera de especialización a nivel universitario, entonces hay mucha tela por cortar bajo este criterio. Nosotros vamos a tratar de sacar lo más que podamos, ¿sí? De discernir la gran cantidad de información que tenemos, pues a nivel de normativa, pues de normas internacionales, pues es muy extensa, son tomos de normas internacionales y nosotros pues estaremos trabajando con los principales, ¿sí? Lo fundamental dentro de la normativa internacional, ¿no? Así que estaremos trabajando estos temas en el futuro, ¿sí? Hemos revisado información de auditoría interna y control interno, ¿no? El día de hoy, pues hay, asimismo, pues hay criterio ¿cómo es? De ámbito asincrónico, ¿sí? Les he dejado un crucigrama para que lo revisen y hay un video también de la parte de auditoría para seguir adentrándonos en temas, ¿sí? Que nos compete, ¿no? Entonces, vamos a revisar en la clase número 1, pues asimismo, por favor, revisen, está activo ya la parte del crucigrama, va a estar activo hasta el día de mañana, hasta las 10 de la mañana, como me habían pedido, ¿sí? Está un crucigrama, está el material de auditoría y control interno que vimos el día de hoy, y hay un video, pues, de aspectos importantes para analizar la auditoría financiera, que nos tomará, pues, asimismo, revisar un ámbito dentro de los capítulos siguientes, ¿no? Asimismo, pues veremos la auditoría financiera y el manejo del control interno, que es todo lo que entrega hacia un criterio de auditoría financiera, ¿ok? Así que trabajen eso el día de hoy, por favor, ¿sí? Y no se olviden el crucigrama, pues que lo pueden desarrollar hasta el día de mañana, hasta las 10 de la mañana, y ver el video, pues asimismo, que nos ayudará a desarrollar foros, ¿sí? De control de información. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Entonces, muchachos, por favor, Listo. desarrollen esta parte asincrónica, ¿sí? Con esto, pues, hemos avanzado el día de hoy en materia de control interno, ¿ok? No sé si Listo, alguien profe, más gracias. llegó tarde. No, profe. Gabriela aquí no está. Ya, Sí, sí, perfecto. aquí estoy. Perfecto, Gabriela. Le pongo asistencia. Jan Celerio no ingresó. Y Wellington Maldonado no ingresó tampoco. Perfecto. Listo, pues entonces el día de mañana nos estamos mirando, por favor, para continuar con la materia, ¿ok? Bueno, profe, hasta Listo, hasta mañana. mañana, que pase muy bien.